amigos, preparados para otra inmersión profunda. Esta vez nos vamos de cabeza al mundo de El último ángel caído. La serie de relatos de Carlos Moria Costa. Exacto, un futuro postapocalíptico, ¿no? Donde la humanidad intenta sobrevivir entre monstruos. Y en medio de todo esto surge la leyenda del ángel caído. Que no es precisamente un ángel de verdad. No. Más bien una tecnología criogénica súper avanzada, un dispositivo para, digamos, guardar a alguien durante esta época catastrófica, ¿no? Exacto, un billete de lotería a un futuro. Quizás mejor. La pregunta es, ¿por qué es tan difícil encontrarlo? Que lo hacen tan valioso. Imagínate, un mundo en ruinas, la supervivencia en juego y la posibilidad de despertar en un futuro sin monstruos. Eso se vuelve una obsesión, algo por lo que muchos harían lo que fuera. Claro. Y en este escenario tenemos a dos bandos. Los liberadores, luchando por la libertad, y los unionistas que han impuesto un control férreo. Y ahí es donde la cosa se pone interesante. ¿Por qué son los unionistas realmente los malos? ¿O solo intentan poner orden, aunque sea cruel, en medio del caos? ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza humana? Un dilema moral que da que pensar. Y para añadir más complejidad tenemos a los conseguidores que leen mentes y a los monstrólogos. Los expertos en las criaturas, sí. Exacto. Estos roles cambian las reglas del juego. Totalmente. Imagínate. Ya. Poder leer la mente o saberlo todo sobre los monstruos. Eso te da una gran ventaja. Sin duda. Y la trama arranca cuando un esclavo capturado descubre, sorpresa, un ángel caído que funciona. Y ahí será la marimorena. Totalmente. Traición y desesperación entre los liberadores. Claro, porque el dispositivo que podría salvarlo se convierte en un arma, en un objeto de deseo, en un problema. Y aquí entra Breaker, el líder de un grupo de los liberadores. Su lucha con Yugo, un conseguidor ambicioso y manipulador, es uno de los puntos fuertes de la historia. Yugo es la ambición sin límites. Quiere el ángel caído para él, a cualquier precio. Llega a secuestrar a un miembro del equipo de Breaker. Brutal. Los obliga a recuperar y reparar el dispositivo, que encima está en una zona llena de monstruos de todos los tamaños. Y aquí el autor mete un elemento de tensión brutal. El tiempo. Tienen que conseguir al ángel caído rápido o morirán en la próxima oleada de monstruos. La presión es enorme. Imagínate a Breaker. Quiere salvar a su compañero, pero ¿a qué precio? Arriesgar la vida de todo el equipo por una posibilidad incierta de sobrevivir. Esa es la carga de liderazgo en un mundo al borde del colapso. Decisiones imposibles, sacrificios. La línea entre la vida y la muerte es muy fina. Y ante este dilema, Breaker busca la ayuda de un grupo misterioso en el que confía. ¿Quiénes son estos aliados? ¿Y por qué Breaker tiene tanta fe en ellos? Esa pregunta nos lleva a la siguiente capa de la historia. Mientras Breaker busca ayuda, nos adentramos en la experiencia de Killian, un liberador capturado por los unionistas. Killian está encerrado con Adler, un antiguo científico. Sus conversaciones nos dan una visión escalofriante de los métodos de los unionistas y del impacto psicológico del cautiverio. Es a través de ellos que vemos la verdadera desesperación de este mundo. La amenaza constante, la manipulación, la falta de esperanza. Y como si no fuera suficiente, se acerca la gran oleada, una marea de monstruos que arrasará con lo que queda de la humanidad. La sombra de la gran oleada lo cubre todo. Es como una sentencia de muerte inevitable. Brutal. Una auténtica espada de Damocles sobre la humanidad. Y Adler, con su conocimiento de los monstruos, lanza una afirmación demoledora. Dice que incluso con el ángel caído, la humanidad está condenada. Vaya, qué pesimista. ¿Por qué cree que ni siquiera esa tecnología puede salvarlos? Adler ha visto demasiado. El horror, la brutalidad de los monstruos, la fragilidad de la civilización. Entiendo. Su conclusión es que la extinción es inevitable, una cuestión de tiempo. Y mientras Killian y Adler se enfrentan a su destino, Breaker toma una decisión impactante. Traiciona a su equipo, entregándolos a los unionistas a cambio de una muerte rápida. Una traición que te deja sin palabras. ¿Qué lleva a Breaker a tomar esa decisión? Cobardía. Cálculo frío. Desesperación. La respuesta es aún más escalofriante. Parece que Roberto, el líder de los unionistas, ha estado manipulando a Breaker todo el tiempo a través de un microchip. Increíble. Eso demuestra el control absoluto de los unionistas. Totalmente. No solo dominan el mundo físico, sino que también se infiltran en la mente de sus enemigos. Los convierten en marionetas. Aterrador. Y en medio de esta red de manipulación, Killian y los demás prisioneros son ejecutados. Justo antes de la llegada de la gran oleada, el autor nos deja con una sensación de vacío, de impotencia y muchas preguntas sin respuesta. Un final que te deja sin aliento. Te obliga a pensar en la naturaleza de la esperanza, en la fragilidad de la civilización. Sin duda, el último ángel caído nos golpea con preguntas incómodas que resuenan en nuestro propio mundo. Ahí está la genialidad de la historia. No solo nos presenta un escenario postapocalíptico, sino que nos hace mirarnos a nosotros mismos, cuestionar nuestros valores. Exacto. ¿Qué haríamos en la piel de Breaker? ¿Mantendríamos la integridad ante la amenaza?
¿O nos rendiríamos al miedo? Y más allá de las decisiones individuales, la historia nos hace pensar en el poder, en la manipulación, en la búsqueda de libertad. Los unionistas, con su control absoluto, nos plantean una pregunta inquietante. ¿La seguridad justifica sacrificar la libertad? ¿O es un pacto con el diablo que lleva a la tiranía? Y hablando del diablo, Roberto, el líder de los unionistas, es una presencia constante, aunque no lo vemos directamente. Su control, su manipulación, lo convierte en un personaje fascinante. Quizás y mítico. Sí, Roberto es el poder en la sombra, el titiritero que mueve los hilos. Y su método, implantar microchips para controlar a la gente, es una metáfora escalofriante sobre la vigilancia y la pérdida de privacidad en el mundo actual. Totalmente. Es una advertencia. Cuidado con las promesas de seguridad y control, porque pueden llevarnos a un futuro donde la libertad individual no existe. Y en ese contexto, el ángel caído adquiere una nueva dimensión. ¿Verdad? Ya no es solo una tecnología, sino un símbolo de esperanza en un mundo que parece haberlo perdido todo. Sí, pero también es un símbolo de la fragilidad de esa esperanza. Un ángel que ha caído, que ha perdido sus alas. Y ya no puede cumplir su función original. Exacto, la caída del ángel como una metáfora de la caída de la humanidad. La pérdida de la inocencia, la destrucción del mundo. Y la búsqueda del ángel caído se convierte en una búsqueda de redención. Es una imagen muy potente. La humanidad aferrándose a un último rayo de esperanza. Y por eso el final de la historia es tan impactante. La ejecución de Killian y los demás, justo antes de la gran oleada, nos deja con la sensación de que ni el ángel caído pudo salvarlos. Un final desgarrador, que nos hace pensar. ¿Y si a veces los esfuerzos más heroicos no son suficientes? ¿Es la esperanza una ilusión? ¿Estamos condenados a repetir los errores del pasado? No sé. La historia nos deja con esa pregunta abierta. Nos invita a reflexionar sobre la esperanza, la resistencia, la capacidad de luchar, incluso cuando todo parece perdido. De acuerdo. El último ángel caído no da respuestas fáciles, sino que nos desafía a cuestionar nuestras creencias sobre la humanidad, la tecnología, el futuro. Y en esa búsqueda de respuestas reside su fuerza. Y hablando de fuerza, el estilo narrativo de Carlos Moria Costa es impresionante. Directo, visceral, sin adornos. Crea una atmósfera opresiva, cargada de tensión. Te atrapa desde el principio. Sí, y su manejo del diálogo es magistral. Los personajes hablan con frases cortas contundentes, que reflejan la urgencia de la situación. Como si estuvieras ahí mismo. Exacto. Y a través de esos diálogos, el autor nos revela sus motivaciones, sus miedos, sus deseos. Un estilo que te mantiene en vilo, con ganas de saber más. Y aunque el final es amargo, te invita a seguir pensando en la historia, a buscar tus propias respuestas. Esa es la magia de la buena literatura, ¿no? Hacerte sentir parte del mundo de la historia. Y que sigas reflexionando sobre ella mucho después de haberla terminado. Totalmente. El último ángel caído lo consigue. Ofrece una experiencia intensa, emocionante y sobre todo profundamente humana. Es complejo el ángel caído. Tiene muchas capas de significado. Claro. Por un lado, es tecnología, ¿no? Una promesa de escape de la catástrofe. Pero si vamos más allá, podemos verlo como un símbolo de la ambición humana, de ese deseo de vencer a la muerte. Claro, para Yugo, por ejemplo, representa el poder, ¿no? La posibilidad de controlar el futuro. Sí, sí. Pero para otros, como Breaker, sería más la salvación. Exacto. La única esperanza para él y su equipo. Es increíble cómo un mismo objeto puede significar cosas tan distintas para cada personaje. Totalmente. Refleja sus deseos, sus miedos. Y no podemos olvidar que es un ángel caído. Claro. Un símbolo de algo que ha perdido su pureza, su poder original. Ajá. Esa caída podría representar la caída de la humanidad, la pérdida de la inocencia, de todo lo que conocíamos. Es una interpretación muy interesante. El ángel caído como una metáfora de la propia humanidad. Herida, vulnerable, incapaz de alcanzar su potencial. Y en ese caso, la búsqueda del dispositivo se convierte en una búsqueda de redención. Totalmente. Un intento de recuperar lo perdido. Sí. Es una imagen muy potente. La verdad es que sí. Una humanidad aferrada a un último rayo de esperanza, a un ángel sin alas. Y por eso el final impacta tanto. Sí. La ejecución de Killian y los demás, justo antes de la gran oleada, te deja con una sensación de vacío. De que ni el ángel caído pudo salvarlos. Y exacto. Y te hace preguntarte, ¿y si a veces no basta con luchar? ¿Es la esperanza solo una ilusión? ¿Estamos condenados a repetir los errores del pasado? Son preguntas difíciles. Sin duda. La historia te deja con esa duda, ¿no? Te invita a reflexionar sobre la naturaleza de la esperanza, sobre la resistencia humana. Totalmente. El último ángel caído no te da respuestas fáciles, te reta a cuestionar tus propias creencias. Sobre la humanidad, la tecnología, el futuro. Y en esa búsqueda de respuestas reside su fuerza. Y hablando de fuerza,
Hay que destacar el estilo de Carlos Moria Costa. Impresionante. Directo, visceral, sin rodeos. Crea una atmósfera opresiva y llena de tensión. Te atrapa desde la primera página. Sí, y su manejo del diálogo es magistral. Totalmente. Frases cortas, contundentes, reflejan la urgencia de la situación. Es como si estuvieras allí, ¿verdad? Exacto. Y a través de los diálogos del autor te va mostrando las motivaciones de los personajes, sus miedos, sus deseos. Un estilo que te mantiene en vilo todo el tiempo. Con ganas de saber más, Y aunque el final es duro, te deja pensando. buscando tus propias respuestas. Esa es la magia de la buena literatura. Hacer que te sientas parte del mundo de la historia. Que te quedes reflexionando sobre ella mucho después de terminarla. El último ángel caído lo consigue. Sin duda. Una experiencia intensa, emocionante y sobre todo muy humana. Muy humana. Bueno, creo que después de este viaje a las ruinas del futuro, Ajá. es hora de volver a la realidad. Sí. Gracias por compartir tu visión sobre El último ángel caído. Un placer. Siempre es interesante analizar una obra tan rica. Y a vosotros, queridos oyentes, os animamos a descubrir el universo de Carlos Moria Costa. Sus historias os atraparán, os harán pensar, os recordarán el poder de la literatura para enfrentarnos a las grandes preguntas. Sin duda. Hasta la próxima. Recordad, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza, la resistencia, la conexión humana pueden ser la luz que nos guíe hacia un futuro mejor.